Hola, muy buenas tardes. Bueno, después de unos pequeños problemitas técnicos ya estamos al aire y vamos a tratar de ahorrar un poco de tiempo, ¿no? para llegar. Sabemos que hoy es ya la última sesión del seminario, teníamos 4 sesiones. En estas sesiones anteriores hemos hablado de lo que era la experiencia, la anticipación, la vivencia y el recuerdo de la experiencia. Estuvimos hablando de los sentimientos, cómo manejar las emociones, cómo las emociones se convierten en sentimientos en el cliente. Estuvimos hablando de los 5 sentidos y cómo afectaban al proceso de la compra los 5 sentidos y cómo podíamos generar estrategias utilizando los 5 sentidos o desarrollando los 5 sentidos. Y también conversábamos sobre lo que eran los momentos, ¿no? Los 4 momentos que definíamos: el momento de la verdad, los momentos de dolor, los momentos que yo llamo de estar y ese momento wow, ¿no? Que es el que se persigue tanto con el cliente. Al final, bueno, comenzamos ahora la última sesión y la sesión en la que decimos, ¿no? ¿Qué camino sigue el cliente? ¿Cómo el cliente por fin llega hasta nosotros? Y vamos a meternos en ellos, ¿no? La experiencia en términos de ayuda, si se quiere, es la estrategia marco. Lo mejor que podemos hacer es, en lugar de vender al cliente, en lugar de buscar una venta directa, una venta de tipo agresiva, es ver cuál es el momento en el cual el cliente necesita de nuestra ayuda y organizar nuestra estrategia en base a lo que es la ayuda para él. En ese caso, el cliente no va a sentir que le estamos vendiendo. El cliente no va a sentir que es objeto de mucha publicidad, que es objeto de muchos impactos, que los llaman, ¿no? los publicistas, sino que por el contrario, el cliente en cada contacto que recibe, lo que va a recibir es una ayuda. Lo que se va a sentir es apoyado por la empresa, lo que se va a sentir es motivado a comprar el servicio porque está aprendiendo o está teniendo información de lo que es lo que él está buscando, ¿no? Entonces, la venta en términos de ayuda, si se quiere, es el aspecto más importante, ¿no? Es la mejor forma o la mejor estrategia que podríamos estar planteando para traer el cliente por ese camino por donde queremos que venga, ¿no? Un caso de éxito que a mí me llama muchísimo la atención, y lo comentaba con Javier Gallardo en su momento. Javier es el director de Customer Experience de SAGE, y si se quiere, una de las estrategias o la estrategia avanzada en la ayuda, lo que ellos han hecho, ¿no? Cuando entras en la página web, lo primero que ves es en qué podemos ayudarte. No se limitan únicamente a hacerlo, sino que también a través de cómo lo comunican van hasta el cliente, ¿no? Con ese mismo mensaje. Cuando hablan de en qué podemos ayudarte, lo que le están es ofreciendo la posibilidad al cliente de ayudarle en aquellas necesidades que tenga dentro de lo que es su empresa. Pero si vamos más allá, en el momento que un cliente hace una descarga de un software de lo que ellos venden, el primer contacto que tienen por parte de la empresa no lo hace el departamento de ventas. El primer contacto que tienen lo hace el departamento técnico, y el departamento técnico se interesa por saber si el cliente que se descargó ha podido configurar la herramienta, si la ha hecho de manera correcta, si es la herramienta que en realidad ellos necesitan. Ese cambio de paradigma, ese cambio de conexión que en un momento tienen, logró que se generaran muchísimas más conversiones que cuando el primer contacto que se tenía luego de que un cliente descargaba la aplicación era del departamento de ventas. Eso lo que dio como resultado es un retorno de la inversión muchísimo más grande, una mejora en lo que es la interacción con el cliente, y desde luego del lado del cliente una mayor satisfacción con el servicio que está recibiendo. ¿Por qué? Porque no solo se percibe la ayuda a nivel comercial, sino que también se percibe la ayuda dentro del mismo funcionamiento de la empresa. Luego ya
de que el cliente ha configurado, que se está seguro de que el cliente ha podido dar de alta los productos, ha utilizado el sistema, luego ya hay el previo contacto, hay un segundo contacto del departamento de ventas y claro, en ese momento la conversión del cliente es muchísimo, muchísimo más sencilla. Entonces, en todos aquellos productos o servicios que tengas un periodo de prueba, la recomendación basado en lo que es la estrategia en términos de ayuda es: primero ayudemos al cliente, primero contactemos de forma directa con el cliente y luego busquemos cerrar lo que es la venta, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras para hacerlo es tratar de entender el cerebro, ¿no? Esa idea la hemos buscado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cómo logramos que el funcionamiento del cerebro, o cómo logramos que al cliente, a través de la neurociencia se ha estudiado mucho lo que es el cerebro, pero vale, y si ahora comenzamos a pensar es en el cliente, ¿cómo hacemos para que el cliente, cómo hacemos para entender el cerebro del cliente y de esa manera poder vender mejor? Recordad que es poder vender mejor en términos de ayuda. No buscamos forzar una venta. Se decía, hay que crear la necesidad en el cliente y hay mucha gente que lo dice. Yo estoy en franco desacuerdo con crear la necesidad en el cliente. Al cliente no hay que crearle una necesidad. Si tú le creas una necesidad al cliente, ese cliente lo tienes perdido a muy poco tiempo, porque si no era algo que necesitaba y tú se lo estás dando sin que él en realidad lo tenga, pues poco hacemos, ¿no? Otra cosa distinta es despertarle una nueva necesidad, ¿no? O hacerle ver una necesidad que él ni siquiera sabía que tenía. Quizá nosotros ninguno nos pensábamos que necesitábamos llevar dentro del teléfono móvil una cámara fotográfica, un GPS. A día de hoy salir de casa sin el móvil es algo que nos planteamos. Más de uno seguro se regresa cuando ha salido de casa sin el móvil, ¿no? Entonces eso es una necesidad nueva, una necesidad que se ha adaptado a estos tiempos. Entonces entender lo que es el cerebro del cliente y el cómo podemos organizar nuestra estrategia en base al cómo funciona el cerebro es un poco lo que vamos a estar viendo en este momento, ¿no? El cliente, manejamos los tres cerebros, ¿no? El cerebro reptil, el cerebro límbico y el córtex, la capa exterior. Es decir, en el reptil tenemos el cerebro primitivo, el cerebro menos evolucionado, donde está nuestra supervivencia, donde está el miedo, donde está, se dice, hay unos que dicen que está también el amor, ¿no? Donde está lo más básico del ser humano está dentro del reptil, ¿no? En el límbico tenemos el cerebro emocional, donde a través de la amígdala se activa y tenemos todo ese contacto con lo que son las emociones, ¿no? Y en el córtex es donde vamos al análisis, donde vamos al conocimiento. Hay empresas que han basado su estrategia es precisamente en eso, ¿ok? En vender en cada uno de los cerebros, en cada una de las necesidades que tiene ese cerebro, ¿no? Un ejemplo es los alquileres de coche. Cuando tú vas a alquilar el coche, van un poco a lo que es ese cerebro primitivo, ¿no? Te atacan el miedo. ¿Con qué? Con el seguro. En el momento que vas a alquilar, yo recuerdo llegando a México y voy al seguro, va a contratar seguro, a pesar de que lo pagaba con una tarjeta de crédito, que los gastos que yo hiciese con esa tarjeta estaban asegurados, me decían, pero ¿de verdad no vas a contratar el seguro? Mira que es muy peligroso no llevar el seguro. Es decir, te llevan a un punto en el que te asustan, te atacan, te buscan por el miedo para llevarte y hacerte comprar. ¿Okay? Entonces, no es más que una estrategia que lo que busca es, a través del miedo, conectar contigo para venderte un producto. Lo mismo que también hacen, por ejemplo, las empresas de seguridad, las que te instalan las alarmas en casa. ¿De verdad no vas a instalar la alarma? Mira que la delincuencia ha subido mucho en el barrio. Hace poco robaron a la persona de la esquina, o el vecino de arriba lo tiene contratado y el vecino de abajo lo tiene contratado y tienen los carteles puestos y tú eres el único que no le tienes el cartel puesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan a través del miedo llegar a ti para
convencerte y hacerte comprar un producto, ¿no? Entonces, con esto lo que tenemos es que ver es cuáles son las funciones que hay en ese cerebro primitivo, en ese cerebro reptil, y en base a él organizar nuestra estrategia, ¿no? Si ya no pensamos en el cerebro reptil, sino que nos vamos al emocional, nos vamos al límbico, nos damos cuenta que las ONG lo usan mucho, ¿no? Para llegarnos al corazón trabajan nuestras emociones, trabajan quizá la culpa, ¿okay? o la pena. Por las personas más desfavorecidas, ¿no? Es decir, yo estoy muy tranquilo en mi casa, abrigado, con calor, y nos muestran imágenes de gente que lo está pasando realmente mal. Con eso no buscan ser amarillistas, con eso no buscan de una forma mala hacernos ayudarles, sino en hacernos ver una realidad que quizás para mucho no nos negamos a ver, o cuando se ve se voltea la cara, ¿no? Se mira hacia otro lado. Entonces las ONG, a través de ese aspecto emocional, lo que buscan en eso, ¿no? Es cómo llego a ti de una manera más efectiva para poder conseguir que al final colabores con nosotros, ¿no? Al final pues entregues tu dinero. Entonces lo que hay es que buscar es eso, cuando creamos una estrategia que vamos hacia ese aspecto emocional, y últimamente son muchas de las empresas que están explotando esa parte emocional. Como se está hablando de emociones, como se está hablando de experiencia, pues hay muchas empresas que están yendo, pero hay otras que lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás y que lo han estado haciendo muy bien. Por tanto, el aspecto emocional es muy importante destacarlo en toda estrategia que estemos llevando a cabo. Y si nos vamos a la parte del racional, pues uno de los ejemplos más claros es la venta de detergentes, ¿no? Lo conversaba esta mañana con la CEO de una compañía el mundo emocional, ¿no? Me decía, pues sí, ¿no? Es dentro del cerebro, pues las empresas que venden detergente, ¿no? Son las que más van a ese aspecto de análisis que tenemos, ¿no? Es tantos casitos por medida, es decir, tienes tantas, te dan la oportunidad de que saques una cuenta y de que analices todo el ahorro coste-beneficio que vas a tener por comprar uno de sus productos. Entonces, súper concentrado, y vas a tener 60 lavados con este, y con este vas a tener 45 lavados. Entonces, en el momento de plantearte la decisión, que estás en el lineal del supermercado, además de llevarte por los colores, además de llevarte por lo que más te guste una marca o por la otra, pues también te llevas por esa parte que analizamos, ¿no? Es ese, vale, si este me da 60, un poco cuidando lo que es la economía, pues me voy a ir por este. Es decir, si bien es cierto, y lo dice Antonio Damasio, y lo hemos repetido en alguna oportunidad, que somos seres emocionales que racionalizamos las decisiones que tomamos, si le damos dentro de nuestra estrategia al cliente la capacidad para que racionalice y se dé cuenta de que nuestra compra es la mejor, pues hemos dado, ¿no? Entonces, una estrategia que sume los tres tipos de cerebro, que comience desde el cerebro reptil, luego vaya y ataque el emocional, y luego remate la faena, como se dice, llegando a lo que es el cerebro racional, pues estaríamos en una estrategia que ha sido orquestada de manera perfecta para lograr nuestros objetivos en el cliente, ¿no? Y en lo que estamos buscando. Por tanto, toda estrategia tiene que partir desde ese punto central. Es unir lo que dice reptil, estrategias para lo que es el límbico y lo que es el córtex, y en ese momento vamos a tener muy claro que todo aquello que llevemos a cabo, que todas las acciones que estamos llevando a cabo van a llegar al cliente de la manera correcta. Entonces, también podemos jugar un poco con qué es lo que hacemos. No debemos excedernos en ninguno de los pasos, sino que toda estrategia debe jugar también con las cargas, ¿no? Y eso también va a depender mucho de lo que es el producto como tal. Entonces,
Cuando buscamos entender el cerebro, una de las cosas en el paso siguiente, ¿no? Después de, ok, ya tengo lo que son las estrategias, ok, ahora, ¿cómo funciona el cerebro? Las sinapsis son las uniones que hay entre las neuronas, explicado de la forma más vasta, ¿no? Es las uniones que hay entre las neuronas para que se unan los circuitos y pasen, ¿no? los impulsos entre una y otra. El ser humano es, si se quiere, cuando nace, todavía no nace con el cerebro completamente formado, y a diferencia, pues, no sé, los delfines, ¿no? El delfín cuando nace, pues, enseguida está nadando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya nace con todo desarrollado. En ese aspecto, el ser humano no. El ser humano cuando nace termina de desarrollar muchos de sus órganos, y todo lo que son las sinapsis se comienzan a realizar en esas primeras etapas, ¿no? Por eso aquel que nace en Siberia no se congela de frío, ¿no? Porque se adapta un poco a ese medio ambiente, ¿no? Si nosotros, no sé, sacamos a un león de la selva africana y nos los llevamos a Siberia, en el momento que nazca, pues definitivamente pues, va a morir, ¿no? Porque está fuera de su hábitat por completo, ¿no? Con el hombre pasan las cosas distintas, ¿no? Cuando hablábamos de la sinapsis, lo que vemos es cada uno de los puntos de interacción sobre lo que es la estrategia con el cliente. Lo que tenemos es que buscar cómo llegamos a ella y cómo los interconectamos. Es decir, que cuando hablemos con el cliente por cada uno de los canales o en cada una de las interacciones que tenemos con el cliente, esa conexión sea una conexión viva. No sea una customer experience, es lo que decíamos, no es un punto final en el camino, sino que es un recorrido. Y es un recorrido que no acaba nunca, que una vez que llegas vuelves a comenzar. Entonces, si nosotros entendemos que cada punto de contacto con el cliente es eso, es un ciclo, y cada vez que llegamos al cliente de una manera o de otra, ese punto de conexión con el cliente lo defendemos o lo adaptamos a cada una de las realidades, así como hace el cerebro, ¿no? El cerebro se adapta a cada una de las realidades. Pues si logramos esa dinámica, si logramos establecer una dinámica de conexión con el cliente viva en cada punto de conexión, pues lo vamos a manejar, ¿no? Vamos a lograr tener una relación con el cliente viva, una relación con el cliente constante. Y vamos a hablar un poco del gato de Schrödinger. Alguien, me imagino que tienen que haber escuchado, ¿no? Eso de lo de la curiosidad mató el gato. Mucha gente no sabe de dónde sale lo de que la curiosidad mató el gato. Vamos a ver un vídeo bastante corto sobre lo que es el gato de Schrödinger, que va a entrar en este momento, y luego seguimos conversando. Este no sería un canal de YouTube si no tuviera un video de gatos. Así que, sin más preámbulo, presentamos el gato de Schrödinger. Seguramente habrán escuchado alguna versión de este famoso experimento mental. Se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein. Schrödinger prefería gas venenoso. Como sea. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y cuando miramos, está o vivo o muerto. Entonces, si repetimos el experimento suficientes veces con suficientes gatos, búnkers y pólvora, veremos que en la mitad de los casos el gatito sobrevive y en la otra mitad el gatito muere. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición. Está vivo y muerto a la vez. Y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza. Así que nuestra curiosidad mata al gato. ¿Pero qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no. Así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento.
y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. Ya estamos de nuevo aquí. Entonces, bueno, ¿no? Ya hemos visto y hemos un poco escuchado también qué era, ¿no? la física cuántica. Entonces, ¿cómo nos traemos esto a lo que es el mundo del cliente? Con esto lo que quiero es usar al gato de Schrödinger un poco como una metáfora, ¿no? Una metáfora que quiero que luego analicéis y os planteéis vosotros mismos cuál es el resultado, ¿no? Partiendo de un pequeño juego, ¿no? de intercambio, un roleplay. Es decir, en el gato de Schrödinger tenemos al gato, ¿no? El gato tiene esa doble posibilidad, ver la pólvora explotar o no, o ver el gas que explota o no. Por lo tanto, el gato en ese caso es el cliente. ¿Okay? El cliente puede ser bien atendido o puede estar mal atendido. En el momento que llegamos con el cliente tiene esas dos opciones. O se le va a atender bien como tiene que ser, como debe ser, como se lo merece, o no se lo va a atender. El búnker, que es donde el gato se mete, es un poco también lo que sería la empresa, ¿no? Todos los clientes, están un poco dentro de lo que es la empresa. Entonces, el Voice of the Institution también define un poco cuál es el entorno en el que vamos a estar. La pólvora como tal, la explosión, podríamos verlo como la experiencia. Es cómo vamos a enfrentar una situación. La situación va a ser positiva o la situación va a ser negativa. Siempre va a depender y el detonante va a ser cómo se relacione la empresa con el cliente. Pero, además de ello, está también el observador. El observador, en este caso, sería el empleado. ¿Okay? El empleado es el que puede definir cómo va a ser esa relación, en qué momento él se va a dar cuenta de cuál es el tipo de relación con el cliente y va a tirar por un canal o va a tirar por el otro. Vamos a poder generar estrategias desde la empresa que mejoren la relación con el cliente o no lo vamos a hacer. En este caso, pues, sería él un poco. Entonces, cuando hacéis ese análisis, cuando le dais vueltas un poco a entender cuál es la relación con el cliente y sacáis del aspecto normal y por eso lo llevo a la física cuántica, ¿no? Porque es que no hay nada más separado una cosa que la otra. Son ejercicios de roleplay que te ayudan un poco a plantearte cosas que no estás preparado para hacerlas o que no esperabas. ¿Okay? Es encontrarte frente a situaciones que no esperabas y buscar cómo puedes encajarlas para de esa manera obtener un proceso, obtener una forma de comunicación distinta con el cliente. Entonces, cuando haces ese análisis, cuando te das cuenta de cómo llegar al cliente de una forma totalmente transgresora, lo vas a tener. Y al final, lo que buscamos es clientes felices. Al final lo que queremos es que el cliente sea feliz, que el cliente esté contento, que el cliente esté tranquilo y que nos recomiende, que llegue el momento de la recomendación y que la recomendación al final pues haga que se genere ese boca a boca y estemos un poco cumpliendo con aquello que desde la estrategia que en un momento nos planteamos lo podamos conseguir. Quiero abrir en este momento, porque ya no me quedan mucho, me quedan solo 3 minutos, lo que es la ronda de preguntas, para ver un poco, ¿no?, cómo lo manejamos
y ver hasta dónde podemos llegar. Voy a ver si puedo tirar un poquitito más de la cuerda, porque con lo que son los problemas técnicos que he tenido, voy a, como en el fútbol, ¿no? pedir tiempo de descuento, a ver si llego. Porque se hablaba, de entre todas las preguntas que han salido, se tenía mucho enfoque en qué momento decide el cliente o cómo el cliente puede en un momento determinado ser un vendedor. Yo pienso si creamos estrategias o logramos generar estrategias que lleven al final a una recomendación, siempre el cliente va a ser nuestro mejor vendedor. Pero hay que tener en cuenta que en muchos casos el cliente no tiene que recomendar o el cliente no recomienda. Hablaba con un gran amigo que es psicólogo y además es ingeniero industrial, también de esta casa, ¿no? de UNIR. Y él decía, es que a mí me encanta el Wonderbra. Okay, pero es que, claro, a mí me encanta el Wonderbra en una mujer, no puedo yo recomendarlo, ¿no? Entonces, eso es cierto. Hay momentos en el cual uno no puede recomendar un producto, o bien porque no es lógica la recomendación, o simplemente porque no manejas lo que es la recomendación, ¿no? A la hora de atraer un cliente, un despacho de abogado, ¿con qué parte del cerebro estamos tratando? ¿Reptil, sentimental? A ver, es lo que te decía, ¿no, Elena? Cuando hablamos en un despacho de abogado, la estrategia siempre tiene que estar en el término de ayuda. Es cómo te puedo ayudar, qué necesidades puedo tener para que tú vengas a mi despacho. Más allá de venderte hacemos divorcios a tantos euros o hacemos a tantos pesos. Nos enfocamos más bien en cómo podemos ayudarte, cuáles son tus necesidades, conocemos tus necesidades, sabemos por lo que estás pasando y queremos hablar contigo. Entonces, en ese aspecto, la parte emocional ayuda mucho. Pero también podemos tirar por la parte reptil, es decir, no es que tenemos que atacar uno solo. Nuestra estrategia tiene que estar basada en poder llegar a los tres. Es decir, si estoy en un despacho de abogados y me voy al reptil, lo primero que ataco es un poco pues la supervivencia, ¿no? ¿Están bien cuidado tu patrimonio? Si vas a un divorcio, pues te estás quedando y estás dejando del otro lado lo que es lo justo. Y si me voy a la parte emocional estás cumpliendo con todos tus deberes. Es decir, toda estrategia tiene que tocar esas tres áreas. Y al final, pues, tienes la otra parte, ¿no? Que es la parte racional. Y ojo, que la parte racional no tiene necesariamente que ser el precio. Se confunde o se cree que solo por precio se vende. Y eso no es así. Y eso está más que demostrado. ¿Okay? Hay marcas que están fuera de lo que es el precio y ya no discuten y ya no compiten con lo que es precio. ¿Vale? Entonces, cuesta mucho llegar allí, es un trabajo de largo recorrido, pero si nos enfocamos en hacer las cosas bien y en llegar a los tres cerebros de una manera más efectiva, pues lo vamos a tener muy, muy claro, ¿no? Entonces, es un poco lo que buscamos. Lograr llegar al cliente no por un solo canal, ¿okay? Sino que toda estrategia que nosotros estemos llevando a cabo la planteamos desde esos tres puntos de vista, ¿no? El punto más innovador en este caso, lo que decíamos, es actualmente la mayoría se han ido por el aspecto racional. Todos tenemos ese amigo que cuando va a comprar un televisor se hace una hoja de Excel y analiza cuadro a cuadro cuáles son las ventajas de ese televisor nuevo, ¿no? Y es más, ese amigo tecnólogo es muy bueno porque cuando tú te vas a comprar un cacharro, lo primero que le preguntas es a él y él te dice, este tiene tantas pulgadas, este tiene todo. Entonces, si bien es cierto que eso es muy, muy, muy importante a la hora de buscar información, cuando llegamos hay muchos aspectos emocionales
que se tienen en cuenta. Y también hay otros aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, la estética, lo hablábamos con los 5 sentidos, y si así hacemos un resumen de todo. Cuando llegamos al trabajo con la estética, nos damos cuenta que a lo mejor llegamos y a un televisor y hemos hecho un análisis, cuando le vemos, pues hay partes que no encajan, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la estética es bastante importante. Entonces, conclusión, para que podamos hacer un cierre de este día, ¿no? Y de estas 4 sesiones. La experiencia tenemos que cuidarla en todo su proceso, la anticipación, la vivencia y el recuerdo. Tenemos que entender que la experiencia no es un punto en el final, sino que es un recorrido que siempre vamos a estar llevando a cabo. Tenemos que hacer, para poder generar una estrategia, tenemos que ver cada uno de los momentos que tenemos con el cliente y hacer una balanza y marcar la diferencia en aquellos momentos donde en realidad estamos teniendo más impacto, o ver dónde nuestros competidores no están haciendo nada. En esos casos pasa por entender el cliente y buscar esos momentos de estar, esos momentos en los cuales no sabemos qué es lo que estaba pasando. Leí hace un rato en el LinkedIn, cuando estábamos viendo, que decían, habían compartido que un bar estaba dando bebidas para la resaca. ¿Okay? Es decir, este bar estaba pendiente de cuál es el camino, ¿no? que lleva al cliente. Entonces, no solo te quiero emborrachar, sino que si tienes resaca, ven al bar. ¿Okay? Y también, entonces, eso no es más que estar pendiente de lo que es el Customer Journey. ¿Okay? Clientes, padres e hijos, cómo enfocar la estrategia, estrategias distintas por cada público. Las estrategias, si bien es cierto, tenemos que segmentar, no podemos hacer una estrategia sin tener muy bien segmentado cuál es nuestro cliente. Hay momentos en los cuales tú tienes que definir a qué tipo de cliente vas a llegar, y en base a lo que es la segmentación, pues tienes que plantear la estrategia. Si planteas una estrategia de forma distinta, pues no es tener una estrategia distinta para cada uno de los clientes, sino tener una estrategia distinta para cada tipología de cliente. Y eso parte un poco de lo que es la segmentación. Y la segmentación lo puedes hacer por hombres y mujeres, o lo puedes hacer por clientes con una emoción o con otra. Si tienes cualquier duda, mi LinkedIn y mi Twitter le tienen allí. Ya lamentablemente el tiempo se nos termina y me tengo que despedir. Muchísimas gracias a todos. A través del Twitter o del LinkedIn podemos seguir conversando. Tened una gran tarde.